Bueno. Bueno, entonces, habiendo ya visto los dos tipos de integradores, yo no remarqué al final del el análisis del último conversor que vimos, que era el conversor de doble rampa integrador, un detalle que es, que no es un detalle, digamos, que es una de las cuestiones principales, y es que justamente como lo que hace es integrar la señal durante un tiempo t fijo, ese tiempo t grande, t fijo que habíamos visto, si ese periodo de integración se corresponde con un periodo entero de las señales que pueden estar superpuestas, esas señales que dijimos podían estar superpuestas a la tensión continua que queríamos medir cuando hablamos del conversor escalera, evidentemente la integral de esa señal va a tener un valor nulo si el periodo de integración está elegido adecuadamente. De hecho, se utilizan periodos de integración del orden de 100, 200, 300 milisegundos, pero siempre múltiplo entero del periodo de la que corresponde a las señales de 50 Hz. Después vamos a volver sobre este tema cuando analicemos las señales espurias, digamos, las señales de modo normal o de modo serie, justamente las señales espurias que se suman o vienen agregadas a las señales que se pretende medir, pero si se hace la integral durante un periodo, durante un tiempo que se corresponde con el periodo o proporcional al periodo de las señales de 50 Hz, ¿sí? Que son en general las señales de ruido de 50 Hz o de múltiplo de 50 Hz, que van a ser las señales de ruido que aparezcan sumadas a esas señales de continuo que vamos a querer medir, la integral evidentemente va a dar 0 y entonces el instrumento va a tener una gran inmunidad a las señales perturbadoras que tengan frecuencias relacionadas con las señales de 50 Hz, que como dijimos van a ser la mayoría, ¿no? Una ventaja muy importante, por eso es que terminarán siendo los que se utilizan los conversores integradores, una ventaja muy importante comparado con los no integradores como la escalera que vimos, que no era capaz de hacer eso, porque bueno, se encuentra con el valor final en forma instantánea, es decir, con el valor final que tenga la señal en el momento en que se igualan las señales en esa escalera. Con lo cual, como dijimos, puede ser máximo positivo, mínimo negativo o algún valor intermedio. Pero bueno, vamos a volver sobre el tema cuando analicemos el rechazo de los instrumentos cuando queremos medir señales de continua, el rechazo del instrumento a las señales de espuria que puede haber de corriente alterna sumadas a las señales de continua. Entonces, retomando el tema de la idea que empezamos esbozando desde el principio, ¿no? De decir que lo que pretendemos es ver, hemos visto algunas partes constitutivas, la más importante que es el conversor analógico digital, de los multímetros o de instrumentos de uso general para medir distintos parámetros. El conversor o los conversores analógico digitales que vimos siempre, como ya lo habíamos anticipado, miden tensiones continuas de valores relativamente bajos, ¿sí? Algunos milivolts en general o algún volt como máximo. Tienen una gran ventaja y es que tienen una impedancia de entrada extremadamente alta, cosa que facilita bastante o mejora bastante el tema de la inserción, ¿sí? Ya habíamos visto nosotros cuando analizamos voltímetros que es importante que un voltímetro tenga una alta impedancia de entrada para que el error de inserción que pueda generar sea lo más bajo posible o despreciable en lo posible frente al resto de los errores que tiene el instrumento. Así que, bueno, partiendo de esos conversores analógicos digitales básicos que miden tensiones continuas de valores relativamente bajos, vamos a ver cómo se llega a un instrumento de uso general que mide otras cosas, además de tensiones, ¿no? El esquema básico va a ser un bloque transductor, ¿sí? Que va a llevar la tensión a medir, la señal a medir, que puede ser una tensión alterna a una continua, una corriente a una tensión continua, o una resistencia a una tensión continua, porque es lo que mide el conversor. En el medio habrán algunas etapas
de adaptación de impedancia o de adaptación de la señal que sale del traductor para que pueda ser medida por el conversor, que como dijimos mide solamente tensiones continuas de valores relativamente bajos. Entonces, vamos a la primera estoy teniendo problemitas. Bueno, el primero de los traductores que vamos a ver es el que permite convertir a ese conversor, que es un medidor de tensiones continuas relativamente bajas, en un medidor de tensiones continuas de valores típicos que aparecen en cualquier multímetro, en cualquier aparato, en cualquier voltímetro para medir tensiones, por lo menos son los más comunes. Hay para tensiones más altas, pero bueno, en general con traductores externos. Entonces, es habitual tener instrumentos que midan, que tengan distintos alcances. Ya después vamos a ver alguna hoja de datos, ya vimos, pero vamos a ver en detalle alguna hoja de datos más de voltímetros o de multímetros en su función de voltímetro de continua, que tiene distintos alcances, que es capaz de medir distintas tensiones. El divisor de tensión que se utiliza habitualmente en la entrada de un voltímetro de continua tiene una forma como esta o muy similar. Esta resistencia, esto que está identificado acá como BDR, vamos a dejarlo para el final, pero bueno, la tensión que tenemos a la entrada, si la tensión que tenemos a la entrada es del orden de los 200 milivolts, esta llave estará en esta posición y la tensión que queremos medir entrará directamente al conversor. ¿Sí? ¿Cuál es la impedancia de entrada que se ve desde la entrada? Y bueno, la impedancia de entrada que se ve desde la entrada con esta llave puesta en la posición que corresponde a los 200 milivolts, serán todas estas resistencias en serie, los 9 megohm y pico, que terminan constituyendo los 10 megohm típicos de cualquier voltímetro de continua, los 10 megohm de entrada. En paralelo, fíjense, quedarían esos 10 megohm, porque esto está conectado acá, en paralelo con la impedancia de entrada del conversor. El conversor, como dijimos, tiene impedancias de entrada del orden de las centenas o miles de megohm, con lo cual la impedancia vista desde la entrada prácticamente va a ser esta impedancia de 10 megohm, ¿sí? Porque en paralelo con una mucho más alta, la que nos va a quedar va a ser la impedancia de 10 megohm. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener es un voltímetro de continua que es capaz de medir con la llave en esta posición, es capaz de medir hasta 200 milivolts, pero puede ser un valor diferente, ponemos 200 milivolts simplemente como ejemplo, con una impedancia de entrada, es decir, es capaz de medir hasta 200 milivolts con una impedancia de entrada de 10 megohm. ¿Qué pasa cuando esta llave pasa a esta posición? Bueno, lo que tenemos, si recorremos la malla de entrada, la tensión de entrada, lo que tenemos es una resistencia de 9 megohm en serie con estas resistencias que conforman un megohm. Lo que tenemos es un divisor de tensión, ¿sí? Que divide por 10, básicamente. Entonces, si esta llave está en esta posición, lo que le llega al conversor cuando la tensión máxima de entrada es 2 volts, sigue siendo 200 milivolts, es decir, este divisor divide por 10 y lo que tenemos es una tensión máxima de entrada de 2 volts y una tensión máxima de entrada al conversor de 200 milivolts. ¿Sí? ¿Cuánto vale la impedancia de entrada? La impedancia de entrada vista desde acá sigue valiendo 10 megohm. ¿Por qué? Porque tenemos los 9 megohm en serie con 1 megohm. 1 megohm ahora que va a quedar en paralelo con la impedancia del conversor, que otra vez es varias centenas o miles de megohm. En paralelo con 1 megohm va a quedar 1 megohm. Entonces la impedancia de entrada vista desde acá para el alcance de 2 volts también será 10 megohm. Bueno, el mismo razonamiento se puede hacer para el alcance de 20 volts, de 200 volts, y similar análisis se puede hacer para el alcance de 1000 volts, que en realidad está limitado en 1000 volts porque, bueno, se considera baja tensión, habitualmente se considera baja tensión hasta 1000 volts, y hay una limitación del alcance del instrumento en tensiones altas por una cuestión de seguridad y por una cuestión física, ¿no? Para que no se produzcan descargas disruptivas dentro del propio instrumento. Entonces, la limitación de los 1000 volts o 750 volts, como puede aparecer en algún instrumento, es una limitación que ya no tiene que ver con el divisor de tensión o el conversor, sino con un tema de seguridad y, bueno, con una cuestión constructiva propia de mantener las dimensiones suficientemente reducidas del instrumento hasta un nivel de tensión que, como les digo, 1000 volts habitualmente se considera, hasta 1000 volts se considera baja tensión. Para medir tensiones por encima de 1000 volts, bueno, ya veremos que se van a utilizar
divisores externos y en alterna se van a utilizar transformadores. ¿Sí? Pero bueno, el funcionamiento de un instrumento multialcance, un voltímetro de continua, basado en un conversor analógico digital, cualquiera de los que vimos, pero bueno, habitualmente será uno de doble rampa o un sigma delta, tiene esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, la lógica de funcionamiento? Sí, se entiende. Bien, bien. Bueno, vamos a ir revisando la hoja de datos de uno de los instrumentos típicos que se van a utilizar para hacer las prácticas de laboratorio. Este es un instrumento de 4 y 3/4 de dígito, que tiene 50.000 cuentas. Tienen ustedes la hoja de datos publicada junto con el trabajo práctico número 1. Así que tiene 4 dígitos que pueden variar entre 0 y 9 y el primer dígito que puede variar entre 0 y 4. ¿no? Entonces, si tomamos la hoja de datos del instrumento, la hoja de especificaciones del instrumento, solamente lo que corresponde a la medición de tensión continua, ¿sí? Que es lo que estamos analizando ahora, el conversor aplicado a un instrumento que mide tensión continua de distintos alcances, lo que tenemos es una hoja de datos como esta. Acá hay dos modelos, al que estamos haciendo referencia es al 720. De todas maneras, bueno, como se ve, son iguales, las diferencias son otras, digamos, que no hacen a la medición de tensión de continua. El instrumento tiene esto, no vamos a entrar más en detalle porque ya ustedes ya lo hemos visto, digamos, el instrumento tiene distintos alcances, 50, 500 milivolts, 2400 milivolts, 50, 500 volt, y bueno, como dijimos, el de 1000 volt, es decir, no llega a 5000 volt, pero porque está limitado por una cuestión de tipo constructiva, digamos, ¿sí? Y de seguridad para ser utilizado solamente en ámbito donde las tensiones sean menores que 1000 volts. Bueno, la exactitud, que también ya hemos hablado y entendemos perfectamente esto, la impedancia de entrada, fíjese que tenemos en este instrumento, evidentemente los divisores de tensión que se utilizan no son exactamente iguales para todos los alcances, ¿sí? Si bien el principio de constructivo es análogo, o seguramente es análogo al que presentamos recién, puede haber distintas configuraciones de la resistencia de entrada, ¿sí? Lo que hace que tengamos diferentes impedancias de entrada, pero bueno, está bien claro esto, si bien podemos entender cómo es constructivamente el instrumento, tenemos que ir a la hoja de datos para saber exactamente cuál es el valor de la impedancia de entrada, que es un dato muy importante para nosotros para saber o para poder determinar el error de inserción que eventualmente podemos cometer cuando estamos midiendo tensiones continuas. Bueno, y las máximas tensiones de entrada, que por supuesto también son una limitación que tenemos que conocer, 1000 volt de continua o 1000 volt eficaces de alterna, se condice con el máximo alcance, cosa que no siempre es así, a veces tenemos alcances máximos de 1000 volt, y acá puede llegar la tensión máxima a 750, puede llegar a valores más grandes que 1000 volt, pero bueno, siempre ese dato está en la hoja de datos del instrumento y está también el dato, acá no hay ninguna aclaración, la exactitud vale para todo el rango de medición, ¿sí? Para cualquier rango de medición y para todo el rango, es decir, desde 0 hasta el valor máximo. ¿Se acuerdan que ya hemos visto algunos otros instrumentos que dicen que la exactitud vale desde el 5% o del 10% del rango hasta el valor máximo? En este caso no hace ninguna aclaración, con lo cual la exactitud vale para todo el rango en todos los casos, ¿no? En todos los rangos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Esta hoja, esta especificación de voltímetro, no sé si tiene alguna duda de parte de ustedes. Si no, seguimos adelante porque, bueno, aprovechamos siempre estas diapositivas para repasar un poquitito lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Bueno, no hay preguntas, seguimos. Vamos entonces ahora a la utilización del conversor analógico digital como amperímetro de continuo. Un amperímetro de continuo, ya hemos visto nosotros el derivador que se utiliza para construir amperímetros analógicos, por ejemplo, o cómo a través del método voltímetro amperímetro podíamos medir la caída de tensión, determinar una resistencia, ¿sí? Es decir, también podemos determinar, ya hemos visto algún ejemplo donde determinábamos
el valor de la corriente midiendo la caída de tensión sobre un resistor. Bueno, ese es el principio de funcionamiento que usa el multímetro para convertir una corriente continua en una tensión continua. Y ahora que veo esto, me acuerdo que les dije que esto lo dejamos para después y no le hice ningún comentario. Vuelvo un minutito sobre esto. Esta resistencia y este BDR es un resistor dependiente de la tensión, ¿sí? Lo que hace este conjunto es una cierta protección, es decir, si esta tensión que ponemos a la entrada supera el valor máximo que puede soportar el instrumento, ¿sí? Este dispositivo modifica su impedancia, modifica su resistencia, por eso resistor dependiente de la tensión, modifica su resistencia y hace que se derive una corriente por él y la tensión queda fijada en un valor máximo que tiene que ver con las características de este resistor dependiente de la tensión y limitada por este resistor, ¿sí? Con lo cual, lo que uno está tratando de hacer a través de este dispositivo es limitar la tensión máxima que llega al conversor, ¿sí? Si uno supera la tensión máxima que está en condiciones de soportar el instrumento. De todas maneras, por supuesto que esto tiene un límite que normalmente es algunas pocas veces la tensión máxima, luego de lo cual si uno le aplica una tensión extremadamente alta, lo que puede hacer es dañar directamente este dispositivo y por lo tanto todo lo que hay de ahí para adelante, ¿no? Pero bueno, una pequeña sobretensión es capaz de soportarla sin dañar el instrumento, aunque bueno, eventualmente en algún momento se puede dañar alguno de estos componentes, que no es tan grave como dañar el conversor o el divisor de tensión, que en general tiene características constructivas más cuidadas, ¿no? Bueno, vamos entonces a la medición de tensión continua. Siempre la tensión, lo que mide el conversor es una tensión continua, como dijimos, ¿no? De valor bajo. Entonces lo que tenemos que hacer es medir la caída de tensión en una resistencia. Acá tenemos resistores derivadores, que a través de esta llave podemos ir incorporando o no al circuito de medida. Esto también dejémoslo para analizar después, pero no olvidarme, como en el caso anterior, que son elementos de seguridad. Los derivadores son estos resistores que tenemos acá, en este caso un ejemplo de un instrumento de alcance máximo 2000 mA, 2 amperes, con un divisor resistivo conectado como derivador. Fíjense que cuando esta llave está en la primera de las posiciones, cuando tenemos la posición acá, la corriente que queremos medir, ¿sí?, entra por acá. Si la llave está puesta acá, circula por acá y deriva por esta resistencia. ¿Por qué digo deriva por esta resistencia? Esta resistencia tiene como máximo 1000 ohms, ¿sí? La impedancia de entrada del conversor, ¿cuánto dijimos que eran? Valores extremadamente altos, ¿sí? Si los valores que tengo en el conversor son extremadamente altos, la corriente prácticamente va a derivar toda por el derivador, ¿sí? Con lo cual, lo que va a hacer el conversor es medir la caída de tensión en estos resistores. Bueno, si son de valor conocido, mido la caída de tensión y a partir de la medición de la caída de tensión calculo la corriente. Lo hace el conversor o lo hace el instrumento de por sí con esos circuitos adaptadores que dijimos. Bueno, si vamos cambiando esto de posición, supongamos que está en la posición acá más cercana a la que tenemos en la figura, la corriente viene por acá, ¿sí?, sigue este circuito y se deriva por acá. El derivador ahora tendrá 100 ohms, ¿sí? Y esta porción del derivador de 900 ohms quedará en serie con el conversor, que otra vez, como es un conversor de altísima impedancia, 900 ohms no cambian prácticamente la impedancia que se ve desde acá, y lo que tenemos es que toda la corriente deriva por este serie de resistencias o este derivador, y el conversor lo que hace es medir la caída de tensión en este punto, ¿sí? Donde, bueno, ahora el rango pasó de 200 microamperes, que era la mínima corriente que podía medir, a 2 miliamperes, porque bueno, justamente cambiamos para una misma tensión de entrada máxima, que la que estamos considerando es los 200 milivolts que dijimos antes, una tensión de entrada máxima al conversor de 200 milivolts, bueno, con la caída de tensión en este resistor de 100 ohms, lo que estamos haciendo es teniendo un alcance de 2 miliamperes. Bueno, y así podemos analizar siguiendo los otros pasos. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea, el principio de funcionamiento? Por supuesto que no en todos los instrumentos digitales va a ser exactamente igual y mucho menos los valores tampoco van a ser iguales, pero bueno, el principio de funcionamiento que usan la gran mayoría de los multímetros
o los amperímetros de continua, era este. ¿Alguna pregunta? Por mi parte se entendió. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí, dale. Bien, bueno, ahora tratando de no olvidarme, lo que tenemos acá con este elemento fusible y estos diodos en antiparalelo es también una protección de seguridad, es decir, si la tensión que aparece acá, lo que es lo mismo, sería una corriente, porque bueno, a lo mejor a veces la corriente quedará definida por este derivador y la impedancia de salida de la fuente, la impedancia de salida del circuito. Si esta corriente supera un cierto valor que puede dañar las resistencias derivadoras, bueno, lo que se produce es la quemazón de este fusible, con lo cual el circuito queda abierto. Y algo parecido que se puede decir de estos diodos cuando acá se produce una elevación de la tensión que supera la máxima tensión que pueden soportar, lo que es lo mismo la máxima corriente, la máxima tensión que puede soportar aplicada al conversor o al derivador. Algunos de estos diodos se ponen directa dependiendo de la polaridad y la corriente deriva por los diodos y no termina quemando, digamos, los derivadores o el derivador del propio instrumento. Por supuesto que estas protecciones todas tienen limitaciones. Con la quemazón del fusible funciona siempre que la tensión que corresponde al circuito equivalente que tengo conectado acá no supere la tensión de disrupción de los bornes que quedan abiertos, ¿sí? Es decir, tensiones del orden de algunos centenares o algún 1000 volt. Lo mismo estamos pensando en instrumentos que están pensados para ser usados en baja tensión. No estamos pensando en instrumentos que vamos a medir una corriente cuando acá las tensiones superan ampliamente los 1000 volts, que se hace de otra manera, en otras condiciones. Bueno, seguimos. Muchas veces, en el caso de los voltímetros, veíamos que en general la impedancia de entrada se da como un valor fijo, ¿sí? Decíamos los 10 megohm, los 100 megohm, o el valor que se daba en la hoja de datos del instrumento. En el caso de los amperímetros o los multímetros utilizados como amperímetros, muchas veces el dato de la impedancia de entrada, como va cambiando en función del alcance que se usa, lo que se especifica es cuál es la máxima caída de tensión que tiene el instrumento cuando está a fondo de escala. ¿Sí? Es decir, se da como dato de la impedancia de entrada, en lugar de un valor óhmico, que tendría que dar distintos valores óhmicos para cada uno de los alcances, se da como dato de la impedancia de entrada una caída de tensión. Entonces se dice que la impedancia de entrada del amperímetro es de 200 milivolts a fondo de escala. ¿Sí? 200 milivolts a fondo de escala es un dato que sirve para cualquier fondo de escala, para cualquier alcance del instrumento. Entonces acá está hecho el ejemplo de los 200 milivolts en el alcance de 20 miliamperes, lo que quiere decir que el instrumento tendrá 10 ohms. ¿Sí? Por supuesto, si estamos en el alcance de 2 miliamperes, bueno, esto tendrá 10 veces más, que son los 100 ohms, ¿sí? Y así siguiendo. El dato entonces ya no es, el dato que aparece en la hoja de especificación del fabricante ya no es un valor óhmico, sino un valor de caída de tensión, que se puede transformar a través de conocer, digamos, cómo es el esquema de trabajo de un amperímetro digital, se puede transformar en un valor óhmico que es el que necesitamos para determinar un error de inserción, por ejemplo, saber cuánto vale el derivador que vamos a intercalar en un determinado circuito para medir la corriente, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Bueno, y acá tenemos otra vez del instrumento que hemos tomado como referencia la especificación técnica para su función de medición de corriente continua. Bueno, los distintos rangos, con algunas particularidades. Acá tiene un asterisco que dice que la corriente máxima en el alcance de 500 miliamperes es 440 miliamperes, dato raro, ¿no es cierto? Parece. Es decir, el instrumento tiene un alcance de 500 miliamperes, pero no es capaz de medir hasta 500 miliamperes, mide solamente hasta 440 miliamperes. Bueno, aunque les parezca mentira este dato, que parece raro, depende justamente del fusible. Es decir, este instrumento utiliza un fusible que
digamos, es bastante común, es tan estándar el fusible de 440 mA que al fin y al cabo se convirtió en una limitación para no tener que salir a hacer fusibles especiales. Todos estos alcances tienen como protección un fusible de 440 mA. Entonces, bueno, en todos los otros alcances no molesta, pero en el alcance de 500 mA limita el alcance del instrumento, en lugar de 500 lo limita a 440 mA, por eso esta aclaración. Pero bueno, no viene, digamos, es una anécdota lo del fusible. Lo que sí es importante es que cuando vayamos a usar el instrumento, si bien tiene un alcance de 500 mA, hayamos medido previamente esto, porque si no vamos a quemar el fusible para cualquier valor de corriente que supere los 440 mA, ¿no es cierto? Bueno, y después, la resolución, la exactitud, me parece que no merece ningún comentario adicional, salvo que tengan alguna pregunta en particular. Fíjense que acá empiezan a aparecer números más grandes, ¿no es cierto? No es más un dígito más 2 dígitos, es 5 dígitos, 10 dígitos, 5 dígitos. Siempre n veces el dígito menos significativo, ¿no es cierto? Que corresponde a la resolución. Y acá la impedancia de entrada, dada en la forma en que dijimos hace un ratito, ¿sí? Es decir, acá no se da una impedancia de entrada expresada en ohm para el alcance, sino que lo que se dice es cuál es la caída de tensión, la máxima caída de tensión. Se dice que la caída de tensión es menor que tanto. Eso nos va a dar un valor de resistencia que es menor que tanto, que es lo que queremos buscar. Cuando queremos medir tensiones, queremos tener la resistencia de entrada lo más alta posible. Cuando queremos medir corriente, queremos tener la resistencia de entrada o la resistencia del amperímetro lo más baja posible. Entonces acá lo que vamos a poder determinar es una cota de la resistencia de entrada, ¿sí? Bueno, y acá las máximas corrientes de entrada, que ya hicimos la aclaración de por qué los 440 miliamperes, que están limitados por un fusible, que acá hace la aclaración, algo que ya dijimos, es decir, el fusible interrumpe y deja el circuito abierto, pero la tensión de la fuente de donde estamos midiendo la corriente, o del circuito equivalente donde estamos midiendo la corriente, no puede superar los 1000 volts, ¿no? Porque si no se produce una descarga disruptiva entre los electrodos del fusible e igual circula corriente, ¿no? Bueno, y acá los alcances de 5 amperes y 10 amperes cambia la caída de tensión y también cambia el fusible que se utiliza. Es decir, los circuitos no son los mismos que quedan configurados para los alcances de 5 y 10 amperes que para los alcances más bajos. Acá tenemos fusible colocado de 10 amperes también con una tensión limitada de 1000 volts, a 1000 volts. El fusible de 10 amperes. Hoy en día la gran mayoría de los instrumentos traen protección por fusible para los valores de corriente alta. En algunos instrumentos actuales y sobre todo en algunos un poquito más antiguos, con algunos años, los valores de corriente alta no estaban protegidos por fusible. Es decir, el fusible es el instrumento. Si me paso de corriente lo quemo. Entonces, atención con la hoja de datos del instrumento y atención con el uso que le doy al instrumento, ¿no? El instrumento, su función de amperímetro, es, digamos, no digo que sea fácil, pero suele ocurrir que sea sometido a condiciones que no puede soportar, ¿no es cierto? Porque a veces se conecta mal, la impedancia del instrumento es muy baja, no limita nada, y lo que se puede hacer es superar rápidamente la corriente para la cual está diseñado, ¿no? Así que atención, si se usan alcances de corriente alto, 5 o 10 amperes, en algunos instrumentos suele aparecer solamente el de 10 amperes, que a veces no están protegidos por fusible, es decir, se protege con fusible solamente los alcances más bajos y no el alcance más alto. Así que atención con eso cuando vamos a usar un instrumento, un multímetro como amperímetro. Bueno, acá hay un mínimo ejemplo para graficar otra vez. Es decir, si necesitamos conocer la resistencia de un amperímetro en un determinado alcance, bueno, vamos a la hoja de datos, en este caso dice la caída de tensión es menor que 0,11 milivolt por microamper, con lo cual lo que se obtiene es un valor de resistencia que sabemos que es menor que 110 ohms. Bueno, algo similar se puede decir para el siguiente. Es decir, para los alcances más altos, tienen valor de resistencia más bajo, como es lógico, de acuerdo al esquema ese general que vimos, que pusimos como ejemplo para el instrumento de 200 mA.
Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Cómo venimos hasta acá? Bastante claro. Medición de tensiones continuas, medición de corrientes continuas. Bueno, para seguir con los valores, las mediciones de continua, nos estaría faltando la medición de resistencias. Bueno, para la medición de resistencias, lo que se usa es un circuitito como este, o similar, donde es la resistencia incógnita es la que tenemos acá identificada como Rx, la resistencia que queremos medir, y lo que hacemos es, con un generador de corriente que es propio del propio instrumento, que es propio del instrumento, una corriente conocida, hacer circular esa corriente conocida por este resistor que queremos determinar, y bueno, y por supuesto medir la tensión en bornes de la resistencia. Como el instrumento básicamente es un medidor de tensión, ¿sí? El conversor analógico digital básico mide tensión, si medimos la caída de tensión sobre esta resistencia y conocemos la corriente, podemos determinar la resistencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña digresión tratando de, digamos, para entender un poquitito mejor el circuito y no dejarlo así tan en el aire. Vamos a ver lo mismo que hicimos hoy con el integrador, hacer lo propio, tratar de analizar esquemáticamente cómo funciona un amplificador operacional configurado como inversor, como es el caso que se utiliza en un ómetro digital. ¿Sí? Hoy dijimos, este punto y este punto están prácticamente al mismo potencial. ¿Sí? Se puede considerar que este punto está tierra, esa tierra que dijimos en la bibliografía suele aparecer como tierra virtual, y esta impedancia es extremadamente alta. Entonces, con la misma idea que dijimos hoy, esta tensión dividido esta resistencia está determinando esta corriente, porque cerramos este lazo donde esta tensión son iguales, es decir, podemos cerrar el lazo de tierra acá, donde la corriente I queda determinada por la tensión de entrada sobre esta resistencia, pero bueno, a su vez, como dijimos, esta impedancia es tan alta, para este amplificador operacional ideal, la corriente I es la misma que la corriente IF, ¿sí? Lo mismo que pasaba hoy en el integrador. Entonces, si analizamos esta malla, desde US, IF, RF y cerramos por acá, donde esto está puesto a tierra virtual, tenemos esta expresión, ¿sí? Es decir, la tensión de salida es menos IF por RF. Bueno, si relacionamos ambas ecuaciones, lo que tenemos es que la tensión de salida es directamente proporcional a la resistencia de entrada, es decir, la tensión que tenemos a la salida es directamente proporcional a la resistencia de entrada, a la tensión de entrada, ¿sí? Y esta resistencia que es una resistencia conocida, digamos, ¿no? Entonces la que queremos determinar, la tensión de salida va a ser proporcional a la tensión de entrada, y lo que tenemos en este circuito, ¿sí? Perdón, acá. Lo que tenemos en este circuito es este esquema, ¿no? Volvemos al esquema que habíamos planteado. Esto es el amplificador operacional conectado como no inversor, ¿sí? No inversor, como inversor, perdón, con la excitación colocada a la pata negativa, utilizado como inversor. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, la tensión de salida va a ser proporcional a la tensión de entrada, ¿sí? Que a su vez es proporcional a la resistencia, ya que la corriente es de un valor conocido, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un circuito que me permite llevar al conversor analógico digital una tensión que es proporcional, al fin y al cabo, esta tensión de salida es proporcional al valor de resistencia. Entonces, este es un circuito esquemático típico, bastante empleado en ómetros digitales o en multímetros digitales utilizados como ómetro. ¿Se entiende el circuito? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Si bien es esquemático, ¿sí? Siempre tenemos que tener un transductor que me permita conseguir expresar la variable que quiero medir en términos de tensión continua, porque es lo que es capaz de medir el conversor, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Sí. Seguimos. Bueno,
Acá hay un problemita cuando esta resistencia es muy alta. Esta corriente, para que sean tensiones manejables por el conversor, esta corriente tiene que empezar a ser demasiado baja. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando esta corriente es muy baja, se vuelve difícil de conseguirla con estabilidad y con una exactitud que se corresponda con los datos de exactitud del instrumento, ¿sí? Entonces, lo que se apela es a un cambio de ubicación de la resistencia incógnita respecto del esquema de circuito del amplificador operacional utilizado en su modo de inversor, ¿sí? Acá se coloca una resistencia fija de valor conocido y la resistencia incógnita se coloca en la rama de realimentación del divisor, con lo cual, bueno, si uno reescribe las ecuaciones que tenía antes, ahora tenemos que cambiar RF por RX y también la tensión de salida siempre, como ya vimos, será proporcional a la resistencia de la rama de realimentación, ¿sí? La rama de realimentación, en este caso la tensión de salida era proporcional a R2, con lo cual será proporcional ahora a RX. Y bueno, ahora es conocida esta resistencia que antes era la incógnita, ahora es una resistencia conocida, son todos valores conocidos, con lo cual la tensión de salida otra vez será proporcional a RX. Bueno, con la ventaja, digamos, de que ya no tenemos que utilizar una corriente, un generador de corriente de valor tan bajo, porque tenemos acá un valor de resistencia relativamente bajo. Bueno, acá tenemos la porción de la hoja de datos o la especificación del mismo instrumento que venimos viendo en su utilización como medidor de resistencia u ómetro. Bueno, los alcances, los rangos, las exactitudes que ya las hemos visto, y bueno, un detalle un par de cositas que conviene remarcar, digamos, es que el instrumento, de acuerdo al principio de funcionamiento que vimos que tenía, ya sea para resistencias bajas o para resistencias más altas, ¿sí? Siempre lo que hace el instrumento es hacer circular una corriente por la resistencia que queremos medir, ¿sí? Está claro eso, cualquiera de los dos esquemas que vimos hace circular una corriente por la resistencia que queremos medir. Por lo tanto, habitualmente el multímetro o el ómetro da como dato cuál puede ser el valor de esa corriente, bueno, para saber que no estemos dañando o por lo menos modificando, calentando la resistencia que queremos medir. Entonces, este es el dato que casi siempre o siempre debería aparecer, siempre aparece en un instrumento, en un ómetro digital, es decir, cuál es la corriente que corresponde al generador de corriente, a la corriente que vamos a hacer circular por la resistencia incógnita, ¿sí? Es decir, esto estaría dando el dato de cuál es la corriente máxima que puede generar este generador de corriente, ¿sí? Entonces, dependiendo del alcance, tenemos modificación del generador de corriente, distintos valores del generador de corriente con valores que son los que aparecen acá. Fíjense que, bueno, evidentemente para las corrientes, para la resistencia más alta, los valores tienden a bajar. No sabemos exactamente cuál es el principio de funcionamiento que utiliza este ómetro en todos los alcances, pero la mayoría se basan en esquemas similares a los que vimos, ¿eh? Por eso la especificación de las corrientes, porque todos terminan haciendo circular una corriente por el resistor a medir y medir la tensión proporcional a ella, o alguna similar, digamos, porque el conversor no hace otra cosa que medir tensión continua. Bueno, bien. Y aparece también acá cuando el instrumento está a circuito abierto, digamos, el generador de corriente está basado en algún circuito que a circuito abierto tendrá una cierta tensión, y también aparece como dato siempre cuál es la máxima tensión también para saber cuál es la máxima tensión que eventualmente le podemos aplicar al resistor a medir para saber si podemos llegar a dañarlo o no. Bueno, y acá los 1000 volt de tensión de protección, es decir, esto tiene algún mecanismo de protección posible normalmente, que está relacionado con las protecciones que se utilizan para los amperímetros, es posible que limita la tensión
a un máximo sin quemar el instrumento, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto, lo que vimos hasta acá? No. Bueno, no. Bueno, tensiones continuas, corrientes continuas, resistencia. Vamos ahora entonces a la medición de parámetros de alterna, ¿sí? El instrumento es sensible, o el instrumento de base, el conversor analógico digital, es sensible a una tensión continua. Entonces, lo que tenemos que encontrar es algún valor de continua que sea proporcional a los parámetros significativos de una tensión alterna. Si analizamos una tensión sinusoidal, evidentemente el valor medio no podrá ser, porque el valor medio va a ser nulo. Y bueno, dos valores tenemos posibles. Uno es el valor eficaz y otro es el valor cresta, o el valor máximo. Entonces, todos los instrumentos que se utilicen para medir tensiones alternas, ¿sí?, que estén basados en un conversor analógico digital que solo mide continua, lo que tendrá es un transductor previo al conversor analógico digital que convierta la tensión alterna en una señal de continua que sea proporcional a alguno de los valores que caracterizan a la señal de alterna. Esto es, o al valor eficaz o al valor máximo. Entonces, el instrumento medirá una tensión continua que es proporcional al valor máximo o al valor eficaz de la señal de entrada. Bueno, ¿cuáles son los tipos de conversores o de traductores que se utilizan? Antes de verlos, vamos a repasar esto, ustedes lo conocen, pero bueno, a repasar a qué se llama factor de forma de onda y a qué se llama factor de cresta, porque son parámetros que se van a utilizar en los traductores de los instrumentos de alterna, ¿no? Factor de forma de onda es el valor eficaz dividido el valor medio, por supuesto para medio ciclo, porque en una señal periódica el valor medio del periodo completo va a ser 0, ¿no? Entonces la definición de factor de forma de onda será el valor eficaz dividido el valor medio de medio ciclo. Y el factor de cresta se define como el valor máximo sobre el factor de cresta, que para onda sinusoidal el factor de forma de onda será 1,11 y el factor de cresta será raíz de 2, ¿sí? Valores conocidos hasta ahora para ondas sinusoidales. Bueno, esto simplemente como dato de refresco para tenerlo a mano, porque necesitamos usarlo, ¿no? Entonces, los distintos tipos de traductores que aparecen en general en la construcción de voltímetros de alterna son instrumentos que están basados en el valor medio o instrumentos que están basados en el valor verdadero o valor eficaz verdadero. Estas son las dos categorías más importantes que hay de detectores de tensión, que por supuesto anteceden al conversor analógico digital y que convierten la tensión alterna o algún parámetro de la tensión alterna en un valor de continua proporcional, como dijimos. También hay, aunque no lo vamos a ver en detalle porque están prácticamente extinguidos, pero por ahí se van a encontrar en alguna bibliografía o se van a encontrar con alguno de estos detectores de pico o de cresta, que, bueno, siempre los detectores de valor medio, lo que utilizarán será el factor de forma de onda, es decir, utilizarán el valor medio de medio ciclo para poder obtener el valor eficaz a partir del factor de forma de onda, ¿sí? Los de valor eficaz verdadero, bueno, calcularán, ya veremos cómo el valor eficaz verdadero y darán una señal que sea proporcional al valor eficaz verdadero. Y los detectores de pico utilizarán, en lugar del factor de forma de onda, como los de valor medio, utilizan el factor de cresta, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, estos no los vamos a considerar por ahora, los mencionamos, pero no los vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver los dos primeros que mencionamos, que es el instrumento o los que son sensibles al valor medio, los voltímetros sensibles al valor medio, que tienen un esquema de bloques como que más o menos creo que es fácil de identificar. Es decir, lo que tenemos es la intención, o lo que queremos medir es una tensión alterna. Queremos medir una tensión alterna,
Para lo cual rectificamos primero la señal, hacemos la integral de la señal y multiplicamos por el factor de forma de onda. Es decir, si rectificamos y hacemos la integral de medio ciclo, multiplicando por la factor de forma de onda, lo que sacamos es un valor de continua que es proporcional a la señal de alterna, ¿sí? Al valor eficaz de la señal de alterna, ¿sí? Entonces tenemos si esto es una onda sinusoidal, ya mismo que el factor de forma de onda es 1,11, entonces tenemos un valor de continua que es proporcional al valor eficaz de acuerdo al factor de forma de onda. Claro, tiene la desventaja, de alguna manera, que solamente responde a una señal para la cual fue calibrado. Es decir, si esto fue calibrado, este es un bloque que multiplica la señal integrada de medio ciclo por el factor de forma de onda. Si vamos acá, es decir, lo que tenemos es el valor medio, una vez que la rectificamos, sacamos el valor medio, tenemos este valor medio, multiplicamos por 1,11 y obtenemos un valor eficaz. Pero claro, vale si la señal que tengo es una señal sinusoidal y por lo tanto el factor de forma de onda vale 1,11. Si la señal que tengo a la entrada ya no es una sinusoide y este instrumento fue calibrado para medir tensiones sinusoidales, evidentemente el instrumento va a cometer un error, además de todos los otros que pueda tener, va a cometer un error que está relacionado justamente con el factor de forma de onda. Es decir, un error debido al factor de forma de onda incorrecto, si la señal no es sinusoidal o si no es la señal para la cual fue calibrado. Los instrumentos vienen calibrados para una sola forma de onda. Habitualmente, por supuesto, va a ser la sinusoidal. Los instrumentos con los que nos vamos a topar van a ser habitualmente instrumentos que están calibrados, están tarados para medir señales sinusoidales, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeñito ejemplo que muestra o que nos permite calcular justamente en cuánto le puede errar un instrumento que está calibrado para medir valor eficaz de una señal sinusoidal y nosotros le pretendemos hacer que mida una señal triangular, ¿sí? Entonces, el proceso ya lo hemos visto, es decir, el instrumento hace la rectificación de la señal, calcula el valor medio de medio ciclo, para este caso va a ser los 10 milisegundos, y multiplica por el factor de forma de onda que corresponde al instrumento, ¿sí? Es decir, rectifica, integra o saca el valor medio, multiplica por el factor de forma de onda y tiene una tensión de continua proporcional, en principio, al valor eficaz, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta onda triangular, rectificamos la onda y sacamos el valor medio, ¿sí? La onda rectificada no está dibujada, pero bueno, el medio ciclo va a ser este triángulo que tenemos acá. El valor medio es el área bajo la curva, dividido el semiperíodo, así que pase por altura sobre 2, dividido los 10 milisegundos. Tenemos el valor medio de la señal. Multiplicamos eso por el factor de forma de onda, entonces, ¿qué es lo que va a indicar el instrumento? El instrumento va a indicar como valor eficaz medido, el valor eficaz que sale de multiplicar 1,11 por el valor medio. Ese es el principio de funcionamiento del instrumento, es decir, el instrumento indica como valor de salida 555 milivolts. ¿Está claro hasta acá? Si no, volvemos, porque esto es muy importante para saber, porque lo vamos a tener que usar para todos los instrumentos que tengan indicación de valor eficaz basado en el valor medio, que tenemos varios y que vamos a usar varios, digamos. ¿Está claro hasta acá? Bien, bien. ¿Sí? Es decir, esto es el valor que indica el instrumento. El instrumento indica un valor que es 1,11 veces el valor medio de medio ciclo. No importa la forma de onda que tenga, el instrumento indica eso. El instrumento no puede identificar qué forma de onda le pusieron a la entrada. El instrumento tiene este esquema de bloques y responde a este esquema de bloques. Entonces, este valor eficaz medido, ¿es el valor verdadero de la tensión eficaz de esta onda triangular? No. Evidentemente no, ¿no? El valor verdadero lo calculamos con la definición de valor eficaz, ¿sí? Elevando la señal al cuadrado y sacando el integral. En este caso en el cuarto de periodo, porque bueno, es una señal simétrica. Y bueno, el valor eficaz es 1 sobre raíz de 3 para una señal triangular. Entonces, el error debido a la
forma de onda de la señal, es decir, debido a que la forma de onda de la señal que estamos queriendo medir no es la forma de onda para la cual el instrumento fue calibrado, se calcula como siempre calculamos los errores, valor medido menos verdadero sobre verdadero. Entonces, para los valores que teníamos el 1,11 por 1 menos el valor eficaz, que es 1 sobre raíz de 3. Bueno, esto da un valor de menos 3,9%, es decir, el instrumento comete un error debido a la forma de onda, un error de forma de onda de menos 3,9%, es decir, mide de menos un 3,9%, porque estamos queriendo medir una onda triangular con un instrumento que fue calibrado, está preparado para medir ondas sinusoidales. Y no es que nos estén vendiendo una cosa por otra, no. El instrumento en la hoja de datos, en sus hojas de especificaciones, dice, es un instrumento de indicación de valor eficaz basada en el valor medio de onda sinusoidal. Entonces, somos nosotros los que tenemos que conocer cómo es el esquema de funcionamiento de un instrumento de ese tipo para poder calcular esto, porque el fabricante de esto no nos lo va a dar tabulado en ningún lado, ni nos va a decir cuál es el error de factor de forma de onda para todas las ondas que pretendamos medir. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos utilizando un instrumento que está pensado para ser utilizado en la medición de tensiones alternas sinusoidales y lo pretendemos utilizar para medir una tensión alterna que no es sinusoidal. Entonces tenemos que ser capaces de evaluar, además de los errores propios del instrumento, de los cuales ya vimos algunos, que están en la hoja de datos, la exactitud, un error de forma de onda que no viene tabulado, no viene en la hoja de datos. En la hoja de datos simplemente va a decir, bueno, este instrumento es un instrumento con indicación de valor eficaz basado en el valor medio. ¿Estamos hasta acá? Profe, le hago una consulta. Dale. En la filmina anterior, Sí. me quedó haciendo ruido el... ¿Por qué multiplica por 1 sobre 10 milisegundos en el valor medio? Porque estoy sacando el valor medio. El valor medio es la integral, el área bajo la curva, dividido el tiempo, en este caso el periodo. Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. ¿Sí? Ese es el valor medio. ¿Sí? ¿Algo más? No, yo no. Bueno, ¿estamos hasta acá entonces? Bueno, acá les puse una tablita donde aparece el error de forma de onda, el factor de forma de onda teórico por lo menos, en el caso de que querramos medir una señal que no sea sinusoidal con un instrumento que está calibrado o tarado o que viene especificado para medir valor eficaz de onda sinusoidal. ¿Sí? Por supuesto, si lo que medimos es una onda sinusoidal, tenemos un error de factor de forma de onda cero, lo que no quiere decir que el instrumento tenga un error cero, porque ya hablamos que el instrumento tendrá su exactitud propia. Pero bueno, el error debido al factor de forma de onda será nulo si medimos una onda sinusoidal. Triangular, ya hicimos la cuenta, y bueno, cuentas similares se pueden hacer para ondas cuadradas o de pulsos, como esta que está acá. Fíjense que para una onda cuadrada lo que tenemos es un error del más 11%, es decir, el instrumento va a medir de más. La misma cuenta que hicimos para la triangular la pueden hacer ustedes como ejercicio para ver si entendieron el tema, porque lo vamos a usar bastante y hay problemas publicados sobre esto. Es decir, para tratar de determinar si les da el 11% positivo en una señal cuadrada, calculando el error de forma de onda, de factor de forma de onda, lo mismo que lo hicimos para la triangular, es decir, rectificando, calculando el valor medio del semiperíodo, ¿sí? Multiplicando por 1,11 obtenemos el valor medido, y el valor verdadero lo sacamos a partir de la definición, que bueno, el valor eficaz verdadero de una onda cuadrada es directamente el valor máximo, ¿no? Bueno, acá puse otro ejemplito de algunas ondas que aparecen, ¿sí? Que pueden aparecer, que suelen aparecer en la práctica, con armónicos. Esta señal tiene un factor de forma de onda de 1,06. Esta señal, por ejemplo, con un tercer armónico desfasado, 180 grados, tiene un factor de forma de onda de 1,21, ¿sí? Ninguna de ellas tiene factor de forma de 1,11. Bueno, por eso hay que estar atento qué es lo que queremos medir con un instrumento que está pensado para medir tensiones alternas sinusoidales, ¿no?
Bueno, estamos hasta acá con los instrumentos de medición de valor eficaz basados en el valor medio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. Seguimos avanzando entonces. Bueno, dijimos que había detectores de valor medio, detectores de valor eficaz y detectores de valor cresta que no íbamos a analizar. Analizamos los de valor medio, iríamos ahora a analizar los detectores de valor eficaz verdadero. Detectores de valor eficaz verdadero los hay de diferentes tipos. Y bueno, lo que hacen es utilizar algún mecanismo circuital o físico para determinar el valor eficaz de la señal y obtener un valor de continua proporcional. Tenemos, como dijimos, los detectores físicos. El detector físico lo que hace, lo vamos a ver en forma esquemática, pero lo que hace es utilizar la definición de valor eficaz. El valor eficaz de una señal de alterna es el que produce en una resistencia la misma cantidad de calor que una de continua, ¿sí? Entonces vamos a ver que tendrá que hacer alguna medición física de temperatura o de potencia disipada en una resistencia y compararla con el valor de continua para poder obtener el valor equivalente eficaz. El esquema, bueno, un esquema típico que podemos analizar de detectores físicos, que por supuesto se usa muy poco. Hoy en día los que más se van a usar son los dos que vamos a ver a continuación, pero para entender, digamos, el concepto de un detector físico que sí se puede llegar a utilizar en algún instrumento, utilizando lo que ya sabemos de estos operacionales o este comparador, lo que tenemos es una tensión incógnita que pretendemos medir, que está haciendo circular una corriente, es decir, calentando esta resistencia R1. Esto que tenemos acá graficado esquemáticamente con este puntito y estos dos alambres no es ni más ni menos que un sensor de temperatura, en particular una termocupla, es decir, una termocupla, dicho así muy rápidamente, lo que permite es obtener una tensión continua que es proporcional a la temperatura o a la diferencia de temperatura que hay entre una de las referencias, ¿sí? La temperatura en este punto y la temperatura donde se encuentra la unión de los metales. Es un transductor típico para medición de temperatura. Lo verán, a lo mejor ya vieron en alguna materia en física, por ahí algún esbozo de lo que es esto, pero lo verán en algunas materias de años superiores, los transductores de temperatura. Pero para nosotros por ahora es suficiente pensarlo como que la temperatura que hay en este punto, en unión de estos dos metales, arroja como resultado un valor de tensión entre estos dos terminales, ¿sí? Es decir, la temperatura es directamente proporcional a la potencia que está disipando esta resistencia. Bueno, por otro lado tenemos otra termocupla similar, donde está midiendo la temperatura que toma, o la potencia que disipa, una resistencia R2, que para el caso de este circuito hemos considerado que son iguales, R1 y R2 son iguales. Entonces, el objetivo de este operacional y esta realimentación que tenemos por acá es tratar de balancear esta tensión eficaz o esta tensión de salida, que es la tensión eficaz de salida, pero es una tensión de continua, obviamente, porque es la salida de un amplificador operacional que tiene es un circuito activo, que tiene una alimentación de continua, una fuente de continua. Entonces, lo que tenemos acá identificado como valor eficaz es una tensión de continua que está calentando esta resistencia y generando una polaridad en esta termocupla, que fíjense que es de polaridad opuesta a la que tenemos acá. Lo que tenemos acá es una termocupla que está sensando la temperatura y dando una indicación de la potencia disipada en esta resistencia. Esto está puesto acá como si tuviera un recinto común para tratar de imaginar o visualizar o fijar que esto no está siendo influenciado por ninguna condición de temperatura externa, ¿no es cierto? Solamente las modificaciones de temperatura de R1 y R2 se dan por las corrientes que circulan por ella. Entonces, si acá tenemos una tensión alterna de cualquier tipo de forma, ahora ya no tenemos una especificación no tiene por qué ser sinusoidal. Esta señal está generando una potencia disipada acá.
La definición de valor eficaz es la tensión de continua, acá tenemos una tensión de continua, que genere la misma potencia disipada, ¿sí?, que la tensión eficaz de alterna correspondiente. Entonces, cuando estas dos tensiones se igualan, este circuito está en equilibrio, ¿sí?, y esta tensión de continua que tenemos acá es la misma que la tensión eficaz correspondiente acá, porque estas dos resistencias son iguales. Entonces, lo que se hace es balancear a través de la potencia disipada en la resistencia, con lo cual se consigue una tensión de continua igual a la tensión eficaz de alterna por definición, ¿sí? Por supuesto que estos circuitos tienen cierta complejidad y es bastante incómodo ponerlos en un instrumento cerrado, por lo tanto esto es simplemente para entender el principio de funcionamiento de un detector físico que, como les decía, es obvio que obtiene el valor eficaz por definición y que, bueno, no tendrá, por supuesto, error de forma de onda, porque es un detector de valor eficaz verdadero, pero bueno, es muy poco práctico, digamos, y por lo tanto ha dejado de utilizarse bastante, ¿sí? Los otros detectores de valor eficaz verdadero que más se utilizan actualmente son detectores matemáticos directamente, que lo que hacen es, a través de circuitos integrados, determinar el valor eficaz de la señal que pretendemos medir por definición. Es decir, un circuito que tiene un esquema de bloques como este, es decir, eleva la señal al cuadrado, calcula la integral y obtiene la raíz cuadrada, y a partir de eso da una indicación de tensión continua que es proporcional al valor eficaz. Por supuesto, no vamos a meternos dentro de la circuitería de ninguno de estos bloques, pero bueno, acá les presentamos a modo de ejemplo un circuito integrado que hace esta función, ¿no es cierto?, que tiene los bloquecitos indicados acá, el AD536, los bloques indicados que hacen la función que presentamos nosotros como esquema de bloques. Lo cierto es que lo que tenemos a la salida es una tensión de continua, una corriente de continua que es proporcional a la tensión eficaz de alterna de la entrada. Tampoco acá influye la forma de la onda, por supuesto que estos circuitos tienen sus limitaciones y también introducirán un error que va a estar incluido dentro de la especificación de errores del fabricante. Fíjense que a diferencia de lo que ocurría con los detectores de valor medio, ¿sí?, donde dijimos, el fabricante da en la hoja de datos da una cierta exactitud, ¿sí? Después lo vamos a ver para los ejemplos, para los instrumentos que vamos a usar, pero en la especificación de exactitud que aparece en la hoja de datos del fabricante para un instrumento de valor medio es completamente similar a la que aparece para uno de valor eficaz verdadero, pero no está incluida dentro de la especificación de exactitud el error de factor de forma de onda que comete un instrumento de valor medio, es decir, como habíamos anticipado, el operador, el usuario que sabe que el instrumento de valor medio, que calcula aparte de la especificación de exactitud cuál es el error debido al factor de forma de onda. En los de valor eficaz verdadero, como estos, por ejemplo, los errores adicionales que aparecen debido a este módulo, a este transductor que determina un valor de continua en función que es proporcional al valor eficaz de entrada y que eso va al conversor, lo que hace es estar integrado, la exactitud, digamos, o los errores que adicionan esto, están integrados dentro de la especificación de exactitud del instrumento. Por eso es que, como el instrumento, un voltímetro digital o un multímetro, se basa en un conversor analógico digital que mide tensión continua, ¿sí?, las mejores exactitudes del instrumento siempre están para mediciones de tensión continua. A medida que vamos saliendo de eso, es decir, cuando queremos medir tensión alterna, cuando queremos medir corriente, cuando queremos medir corriente alterna, todos los transductores, elementos que le vamos agregando previamente al conversor analógico digital, lo que hacen es ir empeorando la exactitud, por supuesto, ¿sí? Pero además de eso, en un instrumento de valor medio, es decir, basado en el valor medio, no de valor eficaz verdadero como esto, tenemos un error de forma de onda que debemos calcular en forma separada. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. ¿Se entiende
la confrontación que hemos pretendido hacer entre un instrumento de valor medio y uno de valor eficaz verdadero? Pregunten si no queda claro, porque es muy importante, porque bueno, tipifica muy bien el comportamiento de dos tipos de instrumentos completamente distintos, ¿no? Pensados para dos cosas distintas. El valor eficaz verdadero para medir tensiones alternas de distintas frecuencias y con deformaciones, y un instrumento que está pensado exclusivamente para medir tensiones sinusoidales, ¿no? Bien, me paran cuando sea necesario. Bueno, y acá el último de los tipos de detectores de valor eficaz verdadero, que es un instrumento que lo que hace es un muestreo digital. No vamos a hablar hoy sobre muestreo digital, lo vamos a hacer cuando veamos los osciloscopios digitales, porque bueno, todavía no son de los más comunes, digamos, este tipo de instrumento, pero lo que hace el instrumento es muestrear, tomar muestras de la señal y luego, a través de algún algoritmo, calcular el valor eficaz de la señal a partir de los puntos. Hoy no es muy difícil de imaginar, si tengo distintos valores en determinados intervalos, ¿sí? Y tengo la correspondencia tensión-tiempo de esas muestras, puedo calcular, con la ayuda de algún algoritmo, puedo calcular el valor eficaz de esa señal, ¿sí? Hoy cada vez se está usando más esta técnica, pero bueno, como les digo, la técnica de muestreo la vamos a dejar para detallar un poquitito más cuando veamos osciloscopios digitales, que es donde más interés va a presentar. Bueno, vamos con algunas características adicionales propias de los instrumentos de alterna, para medir valor eficaz. Esto es general para los de alterna, ya sea que sean de valor medio, ya sea que sea de valor eficaz verdadero. Uno de ellos es el acoplamiento de la señal. En general, cosa que no aparecía, obviamente, cuando teníamos instrumentos que medían solamente continua. Cuando tenemos medición de alterna, podemos acoplar la señal en forma completa, ¿sí? Es decir, lo que vamos a medir es el valor de la señal completa, o podemos, como en lo que está mostrando en este caso, acoplar solamente, vía un capacitor, por ejemplo, solamente la señal de alterna. Es decir, cuando tenemos una continua con una alterna superpuesta, si colocamos un capacitor a la entrada, después lo vamos a ver en detalle esto también, cuando veamos los osciloscopios, pero creo que por lo menos cualitativamente se puede entender el tipo de acoplamiento. Es decir, si la señal que tenemos a la entrada tiene componentes de continua y de alterna, el instrumento muchas veces, no siempre, a veces lo va a hacer per se y va a estar indicado en el manual, por supuesto, el instrumento muchas veces tiene dos modos de acoplamiento, es decir, uno que es denominado AC y el otro que es denominado DC o AC más DC. Si la señal que tenemos a la entrada tiene componentes de alterna y de continua, cuando lo colocamos en modo AC, la componente de continua la filtra. Por ahora aceptemos que eso es así, ¿sí? Y cuando el instrumento es colocado en su modo de acoplamiento DC, o también denominado a veces AC más DC, lo que hace es calcular o permitir que entre toda la señal. Por supuesto, acá va a calcular el valor eficaz de la señal de alterna, porque filtró la continua, y acá va a medir el valor eficaz de la señal total. Es decir, si tenemos continua más alterna, es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de todas las componentes de valor eficaz, incluida la continua, ¿no? Bueno, ya vamos a ver que esto puede tener usos diferentes. Hay que una pequeña aclaración que está acá entre paréntesis es que, bueno, por supuesto, se filtra la continua no pasa, pero las frecuencias bajas son atenuadas, con lo cual, si lo vamos a utilizar el instrumento para medir una señal de alterna de una frecuencia muy baja, atención con esto, porque el propio capacitor que pusimos a la entrada o filtro que pusimos a la entrada que filtra las componentes de continua o la elimina, también atenúa las componentes de baja frecuencia, ¿sí? De todas maneras, esto en general se utiliza para señales de 50 Hz o múltiplos superiores a las señales de 50 Hz, con lo cual vale la utilización del acoplamiento AC para señales. Cuando hablamos de baja frecuencia estamos hablando de algunos Hz y no de decenas de Hz, ¿sí? Así que para medir señales de 50 Hz o múltiplos de 50 Hz, y si queremos eliminar la continua, en el caso de que lo hubiera, podemos usar este acoplamiento sin problemas en cualquier
instrumento en general, aunque como dice acá, y lo venimos diciendo siempre, es recomendable ver la hoja de datos del instrumento para no cometer errores debido a eso. ¿Está claro esto de los acoplamientos? Sí, sí. Bueno, sigo entonces. Ustedes me paran cuando tienen alguna pregunta. No, la retomamos después, no hay problema. Bueno, acá también seguimos mostrando algunas características exclusivas de los detectores de alterna, ahora de los de valor eficaz verdadero. ¿Sí? Los instrumentos de valor eficaz verdadero, y acá empiezan los detalles que muestran las limitaciones de estos instrumentos, porque dijimos, el instrumento mide el valor eficaz verdadero de la señal. Digamos, no mide el valor eficaz verdadero de cualquier señal que le pongamos en la entrada. Tiene sus limitaciones, ¿sí? Y una de las limitaciones está dada a través de lo que se denomina factor de cresta, ¿sí? El fabricante da un determinado alcance y da el valor del factor de cresta. El factor de cresta del instrumento sirve para determinar cuál es el máximo valor que puede tener la señal de entrada para un determinado alcance. Es decir, puedo medir el valor eficaz de cualquier señal que le ponga a la entrada, pero para un dado alcance, esa señal de entrada no tiene que tener un valor de cresta superior a un determinado valor, ¿sí? Es decir, que no pueda tener un valor de cresta superior a un determinado valor, me está diciendo que lo que tengo a la entrada no es una señal sinusoidal donde el factor de cresta es raíz de 2. Puedo tener señales completamente deformadas que tengan factores de cresta o que tengan crestas que difieren en mucho de raíz de 2 respecto del valor eficaz, ¿sí? Es decir, en una señal sinusoidal el factor de cresta es raíz de 2, 1,4, 1,41, ¿no? Ahora, en una señal deformada como esta, ¿sí? El factor de cresta acá es 2,6, por ejemplo. El valor eficaz verdadero sigue siendo 1, igual que pasaba en esta señal. Acá tenemos un valor eficaz verdadero de 1. Acá el valor eficaz verdadero también es 1, pero la onda es una señal completamente deformada. Tiene un factor de cresta, tiene un valor de cresta superior al valor que corresponde a la onda sinusoidal. Entonces, cuando el fabricante me da el dato del factor de cresta para un determinado alcance, de alguna manera me está poniendo una condición de qué tan deformada puede estar la señal de la cual quiero medir el valor eficaz verdadero, ¿sí? Es decir, poniendo una limitación, una de las formas de poner una limitación a la deformación de las señales que tiene el fabricante y que lo expresa a través de su hoja de datos, ¿no? Otra vez volvemos con la hoja de datos, que es muy importante para poder saber cómo podemos usar el instrumento, pero qué errores adicionales o qué dificultades adicionales podemos tener cuando pretendemos medir ondas un poco más complejas que una simple continua o una simple alterna de 50 Hz, ¿no? Bueno, un dato, un poquitito de explicación adicional sobre lo que acabamos de decir. Entonces, para graficar un poquitito esto, vamos a hacer un ejemplo y antes presentamos una tablita que por supuesto ustedes ya la tienen, donde da los factores de cresta de distintas formas de onda, ¿sí? Raíz de 2, raíz de 3 ya habíamos visto para una onda triangular, bueno, y después estas ondas de pulso, de las cuales ahora vamos a hacer un ejemplo justamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo para tratar de poner de manifiesto esto, que el instrumento es capaz de medir el valor eficaz de cualquier señal, pero bueno, no tanto de cualquier señal. Bueno, vamos a usar como ejemplo un instrumento que vamos a usar bastante a lo largo de la materia, que es ustedes por supuesto ya tienen publicada la hoja de datos de este instrumento en la guía de trabajo práctico 1. Es un instrumento digital de 4 dígitos y medio, que lo queremos utilizar para medir el valor eficaz de una onda como la que se muestra ahí, es una onda de pulsos. Entonces el valor eficaz, de acuerdo a lo que habíamos puesto en la diapositiva anterior, bueno, además lo pueden determinar ustedes en forma teórica, el valor eficaz de esta señal es un valor eficaz de 4,9 volt, ¿sí? Si el valor eficaz de 4,9 volt y vemos la hoja de datos del instrumento, fíjense que acá el primer detalle que tenemos es que hemos elegido la especificación o las especificaciones del instrumento
para el modo de funcionamiento, el modo de acoplamiento AC más DC. ¿Sí? Este instrumento también tiene un modo de funcionamiento que es solamente AC, es decir, como dijimos, en el modo de acoplamiento AC pasa solamente la continua. En este caso, evidentemente, tenemos que poner AC más DC, es decir, tenemos que dejar que pase toda la señal porque no estamos midiendo una sinusoide que tiene una continua superpuesta a una continua o algo así, que queremos eliminar la componente continua. Acá queremos medir el valor eficaz de la señal completa, como está, esa señal de pulso que habíamos puesto acá, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que tener un acoplamiento que nos permita que pasen todas las frecuencias de la señal, por supuesto todas las que puede manejar el instrumento. Entonces, el acoplamiento que vamos a usar es AC. Acá está, entre paréntesis, algunos datos adicionales que me dicen qué tipo de instrumento es, que no está en esta tabla. ¿Sí? El instrumento responde al valor eficaz, es decir, es un instrumento de valor eficaz verdadero. En otro instrumento, hay otro instrumento que también, del cual ustedes también tienen la hoja de datos publicada, que es el 972 en lugar de 974, que es un instrumento que acá dirá que es un instrumento que tiene indicación de valor eficaz, pero está basada en el valor medio. Acá sabemos que es un instrumento de valor eficaz verdadero. Entonces, es capaz de medir el valor eficaz verdadero de esa señal de pulsos. Tenemos que elegir el alcance. El valor eficaz de la señal es 4,9 volt. ¿Sí? Si pensamos en la selección habitual de los alcances que hacemos, es decir, tenemos que tratar de leer el instrumento lo más cerca de fondo de escala posible, evidentemente el alcance a elegir será el de 5 volt. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo ahí con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Tenemos el alcance a elegir será el de 5 volt. Pero bueno, este instrumento es un instrumento de valor eficaz verdadero y tiene una especificación de factor de cresta. ¿Sí? Dice que su factor de cresta es menor que 3. Es decir, el factor de cresta del instrumento, acuérdense que lo que me daba era una idea de cuál es la tensión máxima que puede tener la señal de entrada para un determinado alcance. Entonces, si el factor de cresta del instrumento es 3 y utilizamos el alcance de 5 volt, la tensión máxima que tiene que tener la señal que pongo a la entrada no puede superar los 15 volt. ¿Sí? Si no puede superar los 15 volt, no es adecuado para esta señal de 20 volt. Es decir, la señal que teníamos era una señal que tiene valor eficaz 4,9, pero tiene un valor máximo de 20 volt. Entonces, si bien la primera aproximación para la elección del alcance del instrumento estaba basada en el valor eficaz, estos instrumentos tienen algunos detalles más que hay que poner en consideración, uno de los cuales es el factor de cresta. Entonces, no podemos utilizar el alcance de 5 volt porque el factor de cresta del instrumento es tal que me permite poner como máximo para un alcance de 5 volt una tensión de entrada de 15 volt. La nuestra tiene 20 volt, tenemos que pasar al alcance siguiente. Es decir, tenemos que ir a un alcance donde el error que vamos a tener es mayor porque disminuye la resolución, ¿sí? Pero el instrumento para ese alcance va a tener los errores garantizados. Es decir, no quiere decir que no lo podamos usar en el alcance de 5 volt, pero lo que me dice el fabricante con este dato es que si lo uso para en el alcance de 5 volt, los datos que aparecen en esta tabla no están garantizados. Están garantizados para un factor de cresta menor que 3. ¿Sí? Entonces tendré que utilizar el alcance de 50 volt. En el alcance de 50 volt, el factor de cresta sigue siendo 3 y la tensión máxima ahora, ¿cuánto será? Si el factor de cresta es 3 para el alcance de 50 volt, ¿cuál es la máxima tensión de entrada que puedo ponerle a la entrada? 150. 150 volt, exactamente. Entonces ahora los 20 volt están más que cubiertos. Bueno, pensemos ahora en otra señal similar, ¿sí? Que tenga el valor máximo, es decir, ahora otro ejemplo, tenemos una señal igual que esta, pero que tiene el valor máximo 10 volt. Ahora tenemos lo mismo con el alcance máximo 10 volt. Si calculamos el valor eficaz, 2,4 volt. Valor eficaz 2,4 volt, vamos al alcance de 5 volt. ¿Sí? En el alcance de 5 volt, la máxima tensión de entrada puede ser 15, ¿sí? Porque tenemos un factor de cresta de 3. Ahora, en el alcance de 5 volt, la tensión máxima, que ahora es 10 volt, está comprendida dentro del alcance, dentro de lo que corresponde al alcance. Por lo tanto, si la tensión máxima ahora es de 10 volt, el alcance de 5 volt es el adecuado y vamos a medir los 2,4 volt. ¿Sí? Fíjense que
La limitación que encontramos cuando la tensión de pulso era de 20 volt era por el factor de cresta del instrumento, no por el factor de cresta de la señal, ¿sí? Porque el factor de cresta de la señal, si lo calculamos, el factor de cresta de la señal siempre es 4, es decir, la señal tiene un factor de cresta de 4, valor eficaz o valor máximo sobre valor eficaz es 4, ¿sí? Pero claro, lo que pasa es que en un caso el valor máximo era de 20 volt, en otro caso el valor máximo es de 10 volt, ¿sí? Con lo cual el valor eficaz que voy a obtener, si bien el factor de cresta siempre es 4, el valor eficaz que voy a tener es diferente, de hecho en uno era 4,9, en otro 2,4. Es decir, lo que tenemos que analizar no es el factor de cresta de la señal, sino el factor de cresta del instrumento para una dada medición. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, vamos con la última partecita que tenemos prevista para hoy, que es lo que llamamos ancho de banda, ¿sí? Está un poco relacionado, o algunos fabricantes lo presentan relacionado con el factor de cresta que vimos recién. Cuando uno habla de ancho de banda, no vamos acá a hacer un detalle del ancho de banda, vamos a hablar un poco más en detalle y analizar un poquitito más cuantitativamente el tema del ancho de banda cuando veamos osciloscopios, pero bueno, acá pretendemos dar un simple anticipo suficiente para el tratamiento que pretendemos darle a los instrumentos y para poder utilizar correctamente un instrumento a partir de los datos que da el fabricante. Cuando uno habla de ancho de banda, es tener idea de cómo responde el instrumento cuando las señales tienen frecuencias o componentes de frecuencia de valores elevados, ¿sí? Más allá de los 50 Hz típicos que tenemos en la señal de red o algún múltiplo. Fíjense que acá, cuando teníamos la hoja de datos del instrumento, en este caso, el instrumento da distintas exactitudes dependiendo de la frecuencia, que recién lo soslayamos porque no iba al caso, pero a esto es donde se apunta con el ancho de banda. Es decir, ¿qué pasa si la señal que tenemos a la entrada tiene frecuencias crecientes? ¿Sí? Cuando hablamos de algunos hertz, centenares de hertz o algún kilohertz, la respuesta del instrumento es una respuesta que está determinada, cuya exactitud está garantizada, pero para frecuencias muy altas puede ser que el error debido a que el instrumento no está preparado para medir señales de frecuencias tan altas, introduzca errores adicionales o hasta tenga limitada su condición de exactitud especificada. Es decir, el fabricante me va a especificar la exactitud para determinadas condiciones de frecuencia de la tensión de entrada. Hace un ratito veíamos que me daba la exactitud garantizada para determinadas condiciones del valor máximo, es decir, aparecía el factor de cresta. Bueno, también acá van a aparecer limitaciones. No todos los fabricantes especifican el rango de frecuencia claramente de la misma manera, ¿sí? Cuando se habla de ancho de banda, en general, y ya les digo, lo vamos a ver un poco en detalle, quizá algunos ya lo manejen, el concepto de ancho de banda, pero en general la definición de ancho de banda corresponde a una frecuencia para el cual la señal ya es atenuada a un 30%. Evidentemente, si el fabricante dice que el ancho de banda del instrumento es de, qué sé yo, 1 MHz, ¿sí? Quiere decir que a esa frecuencia, no quiere decir que sea la máxima frecuencia para la cual el instrumento tiene errores garantizados. A esa frecuencia el instrumento ya tiene un error de amplitud, ni hablemos de la fase, tiene un error de amplitud que está en el orden del 30%. Evidentemente, el dato de ancho de banda, cuando se da así peladito solo, no me dice mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente si tiene un error del 30% para esa frecuencia, quiere decir que está bastante lejos de las especificaciones típicas de exactitud que tiene un instrumento, que están en el orden de alguna fracción por ciento o algún por ciento, ¿sí? Entonces, cuando se da solamente el dato de ancho de banda, es bastante poco y bueno, uno tiene que tratarlos. Por supuesto que si uno conoce el comportamiento circuital del instrumento, lo puede determinar, pero bueno, no es el caso de lo que pretendemos hacer ni lo que estamos en condiciones de hacer a esta altura con lo que hemos visto. Entonces, vamos a ver cómo el fabricante
da las indicaciones de cuáles son las limitaciones de frecuencia que tiene el instrumento. Lo vimos recién, un poquitito, un pantallazo, cuando vimos la hoja de datos del HP 974. Acá traemos de vuelta el Yokogawa, que es otro de los instrumentos que vamos a usar. Y fíjense que la exactitud, que hoy lo habíamos pasado medio de largo, la exactitud está garantizada y cambia para distintas frecuencias, ¿sí? Es decir, el instrumento ahora tendrá... El instrumento es sensible al valor eficaz, ¿sí? Es un instrumento que mide valor eficaz verdadero, pero tiene una limitación debido al factor de cresta, ¿sí? El factor de cresta es menor que 1,5 en el rango de 1000 volt y es 3 para el resto de los rangos, ¿sí? Ya tenemos una especificación que ya analizamos, digamos, el factor de cresta como una limitante de la deformación de la onda, de la deformación de la señal que pretendemos medir. También hay una variación de la exactitud y por supuesto que se empeora a medida que la frecuencia fundamental de la señal, ¿sí? O la frecuencia de mayor peso de la señal, tiene frecuencias crecientes. El instrumento tiene la mejor de las exactitudes, fíjense, la exactitud más baja, está garantizada para frecuencias que están en el orden de la frecuencia de red, 50 o 60 Hz, o múltiplos enteros de la frecuencia de red, ¿eh? Tercero, cuarto, quinto armónico o un poquitito más. Pero fíjense que está centrada, la mejor exactitud está centrada en esa frecuencia, porque es la frecuencia para la cual está pensado el mayor uso del instrumento. Pero por supuesto, lo podemos usar para otras frecuencias con ondas deformadas, pero bueno, ondas deformadas, ya vimos, tengamos en cuenta el factor de cresta, ondas de frecuencias crecientes, ¿sí? Asociadas con lo que es el ancho de banda del instrumento, la exactitud va empeorando. Pero bueno, ya somos capaces, o esta forma que tiene el fabricante de indicarme las limitaciones debido al ancho de banda del instrumento, son a través de la hoja de datos de exactitud. Entonces, bueno, nada, simplemente el instrumento tiene limitaciones desde el punto de vista de la frecuencia, porque tiene un ancho de banda limitado, no tiene un ancho de banda infinito, y esas limitaciones, los fabricantes tienen distintas formas de ponerla en evidencia. Una de ellas es esta. Acá tenemos otro ejemplo de otro multímetro. Esto no es un multímetro que tengamos para uso en el laboratorio, pero también tiene especificaciones de exactitud que varían en función de la frecuencia, ¿sí? Como de la misma forma que lo decíamos recién. Acá aparece, esta es una traducción, para nosotros entendemos mala traducción del término accuracy, ¿sí? El término accuracy se refiere a exactitud y no a precisión, donde precisión en metrología tiene que ver con la repetibilidad. Cuando acá dice precisión no lo cambiamos a propósito porque suele aparecer en los manuales traducidos y para ponerlo en evidencia y comentarlo porque se lo van a encontrar. Cuando acá se habla de precisión, en realidad se está hablando de exactitud, no de repetibilidad, sino de la exactitud propia del instrumento. Bueno, un dato de color nada más. Entonces, este fabricante, además de dar los datos de frecuencia para los cuales tienen las exactitudes garantizadas, y también fíjense que acá, lo mismo que antes, las mejores se consiguen para frecuencias que están en el orden de los 50 o 60 Hz, que es para donde está pensado el uso del instrumento. Cuando me alejo de eso, frecuencias inferiores o superiores, la exactitud empeora. En algunos casos ligeramente o bastante más cuando voy a frecuencias altas. Pero además, este fabricante me da un dato que también tiene que ver con la deformación de la onda y también está relacionado con la limitación debido al ancho de banda del instrumento. ¿Sí? Pero tiene una forma de dar el factor de cresta, que fíjense hasta qué punto hay que estar atento cuando uno hace mediciones de señales que no son sinusoidales o que distan mucho de ser sinusoidales en un instrumento que, según el primer detalle, es de valor eficaz verdadero. Fíjense que acá dice, el factor dice, la exactitud se especifica en el factor de cresta es menor que 3, ¿no? Es decir, en principio el factor de cresta, como ya lo hemos visto en otros casos, es menor que 3. Pero bueno, en este caso dice, aumenta linealmente a 5 a la mitad de la escala, salvo en el rango de 1000 volt. Bueno, acá tenemos que empezar a ver en detalle qué pasa, es decir, aumenta linealmente.
Y después dice, encuentra un valor de 1,5 a plena escala, aumentando linealmente de 3 a la mitad de la escala y 500 milivolts y 5.000 microamperes, donde es menor que 3 al 80% de plena escala. Fíjense que, digamos, esto parece muy complicado todo escrito así junto, pero lo que tenemos que hacer es utilizar de todo esto que está escrito, que está con una... Si ven el manual, realmente está escrito con una letra un poco más chica y abajo de todo, dependiendo de lo que estemos midiendo, tenemos que entrar acá. Si la señal no es sinusoidal, tenemos que entrar acá, a pesar de que el instrumento de valor eficaz verdadero, entrar y ver cuál de todos estos detalles que aparecen en esta especificación se aplican al caso particular que estoy midiendo. Y además dice, fíjense que además, que está resaltado y puesto en cursiva, para formas de onda no sinusoidales, es decir, señales deformadas, acá estábamos hablando en general de señales, de cualquier señal, evidentemente para tener factor de cresta diferente de raíz de 2 no tenía que ser sinusoidales, pero además agrega otra cosa. Para ondas no sinusoidales se agrega un 0,3% del rango más un 0,1% de la lectura. Es decir, a esto que tenemos acá, llegamos a la conclusión de que esta tabla es válida únicamente cuando tenemos señales sinusoidales. Si la señal no es sinusoidal, se aplican estas consideraciones del factor de cresta y además se le agregan términos de exactitud que tienen que ver con el rango y el valor leído. Es decir, esta tabla que está acá, si bien es un instrumento de valor eficaz verdadero, vale únicamente para ondas sinusoidales. ¿Está bien? Es decir, distintas formas, la anterior y esta, y pueden aparecer otras, en que los fabricantes, o el dato del ancho de banda simplemente, distintas formas en que los fabricantes ponen en evidencia cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando las señales que queremos medir no son sinusoidales puras. Fíjense que estamos hablando de instrumentos que en principio uno habla de valor eficaz verdadero. Ojo, es valor eficaz verdadero no de cualquier señal, no de cualquier onda, ¿sí? Es el valor eficaz verdadero con las limitaciones propias que tiene un instrumento de valor eficaz verdadero, que no tendrá error debido al factor de forma de onda, porque no es un instrumento de valor medio, es un instrumento de valor eficaz verdadero, pero ojo, que aparecen a veces en la hoja de datos especificaciones adicionales que no nos permiten utilizar esta especificación de exactitud así limpiamente como venimos pensándolo hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hasta acá? No, profe, de mi parte no.